Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Siempre es un placer estar en la casa de Dios. Yo no sé tú, pero siempre que estamos en la presencia del Señor hay alegría y hay gozo. Yo no había caído en cuenta de cierta música que se escucha en mi país, que escucho de niño. Y yo no sabía nunca supe en realidad, nunca nadie me dijo de dónde era esa música. Y esa era la música que estaban tocando ahorita, los villancicos que estaba cantando el hermano Víctor. Y dije, yo he escuchado esa música desde niño. Y yo reconozco el ritmo, pero eso no es de allá, yo sé que no es de allá. Y era música de aquí, escuchándola ahora, y dije, wow, como si hubiera recordado años y años y años de mi vida. Estamos en Navidad, hermanos, y Navidad es una época maravillosa. Y es una época maravillosa que debe hacernos pensar en qué realmente es Navidad. Estamos en un mundo en el que cada día la Navidad tiene otro tono, tiene otra connotación de lo que realmente es. Por ejemplo, la Navidad para muchos no tiene que ver nada con Cristo. Tiene que ver con amor, tiene que ver con dar regalos, con dar comida, con compartir en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal hacerlo, pero eso no es Navidad. He escuchado a mucha gente decir que de alguna u otra manera se están preparando para Navidad. No, nos estamos preparando para Navidad. Y yo me pregunto, ¿cómo la gente puede prepararse para Navidad? Yo no sé. No solamente eso, el hecho de escuchar que gente dice que se está preparando para esta época de Navidad, pero algo que es irónico, la gente dice prepararse para Navidad, y sin embargo parece que la preparación que ellos tienen o que ellos están haciendo es poco efectiva, y le voy a decir por qué. Es poco efectiva porque después que pasa Navidad, muchos están más gorditos, hay otros que están endeudados, otros quedan tristes. Después de la Navidad muchos quedan en la cárcel, algunos quedan en el hospital y los que con menos suerte quedan en el cementerio. Y yo digo, ¿dónde o qué función tiene prepararse para una Navidad en ese sentido? Parece que la alegría de un mes y medio, un poco más de un mes y medio, parece que es muy corta, y sin embargo queda la amargura larga el resto del año. Y yo me pregunto, ¿qué nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos nacido, que hemos tenido un nuevo nacer espiritualmente, ¿para qué nos estamos preparando? Si nosotros celebramos, escuche bien, si celebramos una fecha, hermanos, hemos perdido completamente el significado de Navidad. Porque Navidad no es diciembre, Navidad es Cristo. Amén. Y solamente aquel que tiene a Cristo morando en su corazón es aquel que puede estar alegre los 365 días del año. Amén. O los 366 días del año. Uno se pregunta por qué la gente puede ser, y yo diría, hipócrita, porque somos bondadosos porque es Navidad, pero el resto del año no lo somos. Y así nos pasa muchas veces. Y perdemos, hermanos, la esencia de lo que realmente es Navidad. Navidad es más que hablar de una fecha en nuestro calendario. Es más que hablar de compartir en familia. Es más que hablar de estar juntos y compartir y comer mucho. Navidad, hermanos, es el acontecimiento más grande, es el acontecimiento más inexplicable, es el acontecimiento más impactante, pero es el acontecimiento más hermoso. Y es el acontecimiento más hermoso porque nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, dice el libro de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como usted y como yo. Amén. Y sigue diciendo que se hizo obediente hasta la muerte. O como lo dice Juan en manera más sencilla, Juan 1:14, él dice,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese acontecimiento, el saber que mi Salvador vino un día no solamente a nacer, pero más allá de nacer, a morir un día en la cruz por mis pecados, que se entregó por mí, por amor a mí, no porque yo lo merezca, simplemente por amor. Amén. Y el entender ese acontecimiento es lo que debe llenar de alegría nuestro corazón. Hermanos, Navidad no es comer pasteles, mucha gente hace. Navidad no es comer pasteles, hermanos. Navidad es preparar nuestro corazón, abrirle el corazón a aquel que puede transformar todas las cosas. Amén. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Mateo, vamos a estar viendo de este maravilloso libro, Mateo, el Evangelio. Según Mateo, quizás lo que yo lea sea un poco distinto a lo que usted tiene en su Biblia. Mateo capítulo 2. Hermano, cuando esté, diga amén. Amén. Mateo capítulo 2 dice, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Quiero que note aquí, dice al entrar, ¿dónde? En la casa. Hermano, todo lo que usted vea con unos magos en el pesebre, eso es incorrecto. Eso es así. Él no estaba en el pesebre cuando los magos lo visitaron. Yo le decía a los niños ayer, hablándole en el club bíblico que tenemos con los niños, yo les decía, mira, un detalle, no es en el pesebre, es en la casa. Y todo lo que hace, hermanos, prestar atención a pequeños detalles en la Biblia, todo está allí. Dice, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, encomendamos en tus manos esta hora, este tiempo, Señor, en los que vamos a estar estudiando tu palabra. Señor, pedimos que tú hables a nuestras vidas. Siempre hay algo que aprender. Y si tenemos, Señor, un corazón abierto, un corazón sincero, tú de manera segura nos vas a enseñar, nos vas a mostrar, Señor. Pido por mí, para que tú seas este vaso de barro, que lo llenes con tu Santo Espíritu y que tus palabras sean habladas para la edificación de tu pueblo. Y pido por mis hermanos aquí presentes. Señor, edifica sus vidas, edifícanos, Señor, y enséñanos cómo cada día aprender a vivir mejor para ti. Cómo cada día amarte más. Cómo cada día, Señor, buscar tu rostro. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque has sido bueno con nosotros y seguirás siendo bueno con nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor mío, te damos gracias. Amén. Alabado sea el Señor. Leemos aquí en Mateo, y yo quiero que vamos a estudiar personajes. Quiero que notes, por favor, aquí
ahí comenzando el capítulo 2, versículo 2, dice, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, dice la Biblia, unos magos. Los primeros personajes que yo quiero que tú analices conmigo son estos reyes magos, estos magos. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Por qué habían venido? ¿De dónde habían venido? ¿Y qué razón tenían para estar allí en ese acontecimiento? Nota que ellos no son judíos. Ellos son extranjeros. Ellos no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Pero se presentan unos magos. Dice aquí, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Una traducción más literal diría, de donde sale el sol. Y posiblemente lo más cercano es que se refiere a la tierra de Media y de Persia. ¿Cómo estos hombres llegaron a parar a este lugar? ¿Qué había pasado? ¿De dónde venían? ¿Qué trasfondo? ¿Y de dónde tuvieron el conocimiento de un Mesías que era el Salvador del universo, el Salvador del mundo? Si nosotros hacemos memoria, ¿usted se acuerda de un profeta que subsistió por 2 reinos? El profeta cuyo servicio fue más largo y fue Daniel. Daniel, hermanos, sirvió a Babilonia, sirvió a Nabucodonosor y sirvió al rey Darío. Y fue por la influencia de Daniel que estos hombres pudieron tener alguna revelación de aquel que un día iba a venir el Salvador del mundo. Ellos no habían venido por error, ellos no habían caído ahí como que mira, como que vamos a ir a ver qué hay. No, vamos a seguir. La palabra magos, mucha gente tiene temor, tiene miedo, tiene inquietud. Esos son unos hombres raros o que practicaban brujería, pero en realidad la idea es, si usted tiene una Biblia bilingüe, va a serle útil. La King James lo traduce como hombres sabios. En el griego se refiere a los que venían a los hombres caldeos, los que venían de Babilonia. ¿Por qué y qué importancia tenían estos hombres en este acontecimiento? Ellos eran hombres que eran sumamente sabios, eran astrólogos, eran reyes, eran profesores de universidad, eran políticos, dominaban las artes. Ellos no eran unos cualquiera que estaban allí. Eran hombres que eran hacedores de reyes. Note por favor, versículo 3 dice, oyendo esto, Herodes, escuchando de estos hombres sabios, dice que se turbó él y toda Jerusalén con él. Porque ellos sabían quiénes exactamente eran estos hombres. Ellos habían viajado desde lejos. Y ellos sabían que si ellos estaban ahí era porque ellos iban a hacer o a ungir a un rey. La pregunta es, ¿quién era ese rey? Y esa es la pregunta que a Herodes le está rondando en la cabeza. ¿Quién es aquel que se atreve a usurpar mi lugar y decir que es rey cuando yo soy el rey aquí? Sigamos más adelante. Mira, ellos se habían preparado para adorar al Salvador del mundo. Mira por favor, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Venimos a adorarle. Ellos no estaban ahí porque sí, ellos habían creído la palabra de Dios. Lo único que pudo guiarlos a ellos, nosotros tenemos ahí la estrella del oriente, su estrella hemos visto en el oriente. Y lo que ellos, ¿usted cree que si alguien más hubiera visto esa estrella hubiera ido a ese lugar? Posiblemente sí, pero solamente la vieron estos hombres. Estos hombres estaban empapados de la profecía acerca del Salvador. Ellos habían preparado su corazón y ahora se había cumplido el tiempo y estaban allí para adorar al que es y que siempre será el Salvador del mundo. Hermanos,
la fe, aquí hay tremenda fe en estos hombres. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero no solamente que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Ellos no creían en vano, ellos creían sólidamente que aquel Salvador había nacido. Hermanos, un corazón con la fe correcta en la persona correcta es un corazón que está dispuesto a adorar. Hermanos, nosotros no podemos venir a la casa de Dios y tener una fe distorsionada y pretender que Dios nos bendiga así como nosotros venimos y como a veces pretendemos estar. No, pastor, yo estoy bien, pero sabes que está mal. No, pastor, tranquilo. No, hermano, tranquilo. No, yo sé que eso es decir tranquilo. Y a veces somos nosotros, con una fe incorrecta, pretendiendo que Dios nos bendiga. La pregunta más importante es: ¿qué tan preparado está nuestro corazón en esta Navidad? Y no solamente en esta Navidad, en el resto del año. ¿Qué tan preparado está nuestro corazón para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ellos se habían preparado, ellos sabían perfectamente a quién venían a adorar. Hermano, yo espero que tú estés en este lugar sabiendo perfectamente a quien tú vienes a adorar. Gloria a Dios por mis hermanos cantando y alabando al Señor. Gloria a Dios. Santo eres. Me gocé ahorita con el hermano Víctor cantando, recordé bastante. Pero ¿a quién estamos adorando? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Mira, Mateo, ahí mismo. Y en Mateo 2, mira al versículo 11, ellos ofrecieron 3 regalos. Y estos 3 regalos tienen un significado especial. Ellos no escogieron estos 3 regalos porque sí, ellos sabían perfectamente quién era. Mira, versículo 11, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y uno dice, ¿de dónde cómo ellos sabían que eso era el regalo más indicado? Pregunta que sale, ¿cómo ellos sabían que esos eran los presentes exactos para ese niño? Nadie le había dicho a ellos, no había manera. Lo único, hermanos, que yo puedo concluir es que ellos conocían perfectamente a quién habían ido a adorar. Ellos habían ofrecido oro al Rey Jesucristo, el heredero al trono de David. Habían ofrecido incienso al sumo sacerdote que intercede por nosotros, como dice Hebreos 4. Aquel que nos entiende, aquel que intercede, hermano. Le fallamos a Dios y Él está ahí para interceder por nosotros, dice Hebreos 4:14. Alguien que nos entiende. Ellos entendían que aquel que había nacido era el intercesor de toda la humanidad. Yo digo, wow. Gloria a Dios. Y no solamente ofrecieron incienso y oro, pero también dieron mirra. Hermanos, mirra es un componente que utilizaban para embalsamar a los muertos. Yo me imagino que María, al ver mirra, cantó enseguida. Mirra se le aplicaban a los muertos y se le embalsamaban cuando iban a ser puestos en la tumba. Y ya desde ahí ellos sabían que ese niño un día iba a venir a la cruz y iba a morir por los pecados de toda la humanidad. Para ellos haber creído eso era una fe tremenda en aquel que había nacido, nuestro Salvador. Ellos conocían bien a su Salvador, no era una fe ciega. Pero no solamente tenemos en el nacimiento a estos hombres, a estos reyes magos, a estos hombres sabios. Ve conmigo, por favor, a Lucas 2. Y te darás cuenta que en Lucas 2 los magos no aparecen.
Tú dirás, ¿por qué Lucas y Marcos no aparecen algunas cosas? Sencillamente porque cada evangelio está escrito con un propósito y una audiencia distinta. Por eso la gente dice, esos evangelios, pero no, entiende, son distintas maneras de ver a la misma persona, nuestro Señor. Lucas 2. Y en Lucas 2 vamos a leer bastante, si estás conmigo en el versículo 21. Lucas 2, 21. Quiero que leamos todo esto. Dice, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, otra cosa que digo, mire, muchos dicen María Santa, no, María ofreció un sacrificio de purificación. Sigue leyendo, conforme a la ley de Moisés. Y voy con estos detalles para que usted entienda, María era una pecadora, igual que usted y que yo. Y según la ley, ella debía ofrecer un sacrificio conforme a la ley. Y ella lo ofreció. Ella no era la Inmaculada María, no, ella era pecadora también. Sigue diciendo, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo se llamaba, hermano? Simeón. Nota atención a esto que dice, y este hombre justo y piadoso, me gustaría, si pudieras, que marcaras desde lo que dice ahí, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos más adelante. Versículo 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Trágico, pero mira esto. A pesar, hermano, de los problemas, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Dice, a los que esperaban la redención en Jerusalén. Simeón y Ana son 2 ejemplos de personas. Los magos habían preparado su corazón para adorar al Señor, pero ahora Ana y Simeón, ellos habían preparado su corazón para recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, nosotros debemos tomar ejemplos de estos varones. ¿Dónde estaban ellos? Hermano, mire su Biblia, cuando leímos dónde estaba Simeón y dónde se encontraba Ana. Ellos estaban en el templo. ¿Y yo qué debo hacer tomando el ejemplo de ellos? Yo debo igual, de la misma manera como Ana y Simeón estaban en el templo, así yo debo estar en la casa de Dios, hermanos, esperando el cumplimiento de la promesa de aquel que un día dijo que iba a venir por su pueblo. Tristemente, hermanos, no es lo que sucede hoy día. Ojalá todos tuviéramos el deseo de perseverar como estos 2 hombres. Pero hoy día el cristianismo se ha diluido de tal manera que lo que se busca es dinero, es fama, muchos esperan lo que es noviembre y diciembre para aprovechar Black Friday y Cyber Week y qué sé yo. Y muchos se preparan todo el año para esos días. Porque los descuentos son 40% de descuento. 50% de descuento. Pero ¿por qué no prepararnos, hermanos, para la venida de nuestro Salvador? Si nos preparamos para cosas de esta tierra. Y yo no estoy diciendo que si usted puede aprovechar descuentos. No, al contrario, aprovechen, porque la cosa no está fácil. Pero entiende, hermano,
Lo que más debemos estar es preparar nuestros corazones para el cumplimiento de la venida de nuestro Señor. Hermano, lo que usted ve en el periódico, eso no es fantasía. Yo voy a hacer esta pregunta, jóvenes. ¿Cuántos aquí leen el periódico? Si nosotros leyéramos bien atentos lo que pasa en los periódicos, los que tienen internet en el teléfono, páginas de periódicos hay montones. Si nosotros viéramos más atentos lo que pasa aquí en Puerto Rico, lo que pasa en Colombia, lo que pasa alrededor del mundo entero, uno debe quedar realmente convencido de que el Señor, mi Señor, nuestro Señor, viene pronto por su iglesia. Mire, segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, por favor. Y segunda de Pedro 3:11 nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer todos? Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuánto más, hermanos, sabiendo que todo esto será un día destruido? ¿Cuánto más nosotros deberíamos movernos de buscar, perseverar en la casa del Señor, buscando intimidad con el Señor, creciendo en la palabra del Señor, hermanos, y anhelar la venida de aquel que un día que dijo que iba a venir? Y yo espero esa venida. Hermano, ¿usted para qué usted está preparando su corazón en esta Navidad? ¿Para regalos? ¿Para cantar? Usted está preparando su corazón para la venida de aquel que un día subió y que los ángeles le dijeron a estos varones: aquel que un día viste subir, un día descenderá por nosotros. Mira, por favor, primera de Tito capítulo 2. Y Tito 2:11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dos cosas. Primero, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y dice, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, todos nosotros lidiamos con pecado. O sea, que hay alguien que tiene una aureola de oro, debería estar en el cielo. Pero hasta donde yo tengo entendido, todos aquí lidiamos con pecado en nuestra vida. Usted no tiene una batalla, wow, la admiro, pero le aseguro que todos aquí lidiamos con pecado. Y sin embargo, hermanos, aunque lidiamos con pecado, lo que debemos buscar, nuestra insistencia debe ser para cada día tratar de ser más santos, tratar, hermanos, de ser más honestos, tratar, hermanos, de ser menos hipócritas, de ser con un corazón más sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo le aseguro, hermano, que si usted lidia con algo, muchas veces es porque usted no ha endurecido su corazón. Y lo que endurece el corazón, hermanos, le digo esto, es el pecado. Hebreos 3 lo dice: el pecado endurece el corazón. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Permanecer. Mire, en Primera de Tesalonicenses, por ahí cerca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4 dice, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, usted y yo, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a hacer algo distinto, vamos a pasar lo mismo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice ahí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Bueno, lo que nosotros debemos aprender de Simeón y Ana. Ellos estaban allí en el templo esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, de que iba a enviar un Salvador. Hermanos, el Salvador ya vino. Pero aunque ya vino, hermanos, prometió volver por su iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia del Señor, mira, tú deberías estar feliz. Tú deberías anhelar el hecho de que un día tus dolores, tus achaques, tu enfermedad y todo eso un día, hermanos, va a desaparecer. Pero si tú no tienes eso en tu corazón primeramente y no tienes eso en tu mente, hermano, usted va a estar achantado todo el resto del año. Mire, yo nunca he encontrado una razón mayor por la cual yo deba estar triste. Si yo conozco las promesas de Dios, yo no tengo razón para estar amargado. Si yo conozco lo que Dios ha prometido a su pueblo, yo no debo tener razón para estar amargado, para estar triste, para sentirme solo. Si aquel que un día que dijo que iba a volver, Él mismo me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él mismo me ha prometido que donde Él esté, yo voy a estar con Él. Gloria a Dios. Hermanos, si tú crees eso, hermanos, eso debe llenar de alegría y de gozo tu corazón de aquí hasta la eternidad. Esto es solamente algo momentáneo. Hermano, para cómo usted está preparando su corazón en esta Navidad. Tercero, mire, regresando a Mateo, vamos a ir a Mateo 2, donde comenzamos. Y aunque no quisiera hablar de él, debo hablar de él. Aquí está la historia. Y es algo triste hablar de él, pero vamos a hablar de este siervo, de este hombre particular. Herodes dice, oyendo esto, el rey Herodes, cuando se había enterado de a quién venían a buscar los reyes magos, dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales y todos los sacerdotes, dice, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora note algo. ¿Cuál fue? ¿Para qué se estaba preparando Herodes? Herodes sabía que mire, para la época en que el Señor Jesucristo nació, Herodes ya tenía 70 años aproximadamente. Y para esa época, ¿quién era Herodes? ¿Por qué él mandó a matar niños? Y yo voy a dar un detalle de eso ahorita, pero mire, Herodes había mandado a matar a toda aquella persona que representara una amenaza para su posición política. A lo que a Herodes no le importaba la religión, que eso no era nada para él. Él le importaba su posición política. Y así como Herodes, así hay muchos Herodes hoy día. No andan matando gente por ahí, no.
pero lo único que les interesa es su comodidad. Lo único que les interesa son sus intereses personales. Lo único que les interesa es su posición sobre los demás. Ahora, Herodes tenía 10 mujeres y una de estas 10 mujeres se llamaba Miriam y ella tenía un hermano que era judío y ese hermano era sacerdote. Cuando este sacerdote llamado Aristóbulo se hizo bien famoso en el pueblo, ¿sabe qué hizo Herodes? Herodes lo mandó a matar. Y Herodes lo mandó a matar porque él sabía que era un enemigo potencial. Pagó el funeral carísimo y simuló el dolor que sentía porque había muerto Aristóbulo, un querido familiar. Tiempo más tarde, Herodes manda a matar a su esposa. Y tiempo más tarde manda a matar a su suegra. 5 días antes de morir manda a matar a uno de sus hijos mayores. Y años antes había matado a 2. A la época en que el Señor Jesucristo nació, mire, Herodes era un paranoico. Y él estaba celoso por su posición. Él no quería que nadie más gobernara. Él se había ganado el respeto de César, de esta gente romana, de Julio César, el gran emperador romano. Julio César, usted estudia historia, yo le animo, realmente la historia dice muchas cosas y nada de lo que sucede en la historia es coincidencia. Nada de lo que sucede en la historia, hermano, es coincidencia. Mire, al estudiar la historia del Imperio Romano, Julio César en el momento más alto se hizo llamar el Salvador del mundo. Mire usted, le había usurpado el título que Dios se merece. Y no solo eso fue Julio César, pero Herodes se había hecho llamar el rey de los judíos. Por eso cuando los magos van a él, cuando estos hombres van a él, ¿cómo es que hay otro que se llama el rey de los judíos? ¿Yo qué soy? Hermanos, él sabía que alguien iba a morir, él quería matar a alguien. Mire, entonces, versículo 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Cuando los reyes magos, y estos son datos curiosidades, la Biblia lo dice, mire, Herodes mandó a matar a todos los niños, ¿de cuántos años? 2 años. De 2 a 3 años, de ahí para abajo, todos esos los mandó a matar. ¿Por qué? Porque él sabía que en el tiempo en que aparecían los magos, no era ese mismo día. Él sabía que ese niño que era el rey de los judíos, que es el rey de los judíos, tenía aproximadamente unos 3 años, 2 a 3 años de edad. El Señor Jesucristo no era un bebé recién nacido cuando los magos se lo encontraron. Otra cosa interesante. Y hermanos, él fue. Y por eso él indaga acerca de ellos. Porque él quería que nadie más tomara su lugar. Mire, Herodes había preparado su corazón para ser el gobernante de sí mismo. Y así mismo en las iglesias hay muchos que dicen ser de Dios, pero son de ellos. Hay muchos que dicen rendírsele a Dios, pero en realidad no le han rendido su corazón a Dios. Hay mucha gente que para el mundo incluso hablar de Navidad es bello. Cristo sí puede estar en el villancico. Y solamente lo queremos en la cruz o en el nacimiento, no lo queremos en otro lugar. Muchos dicen haber dado sus vidas a Cristo, pero no le han rendido su corazón. Herodes se había convertido en un egoísta y así muchos de nosotros podemos estar siendo un Herodes, ¿sabe qué? Negándole a Dios el trono de mi corazón, negándole a Dios un lugar en mi vida, como había pasado cuando fueron a buscar reposada. Dice la Biblia que no había lugar en el mesón para ellos. ¿Qué lugar le vas a dar tu vida? ¿Para qué preparas tu corazón? Puedes ser el gobernante de tu vida, está bien, pero vas a ser la persona más infeliz de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que puede dar alegría no es el ron,
no es la cerveza, no son los bienes, no es el dinero, hermanos. El único que puede llenar de alegría la vida, la mente, el corazón y todo el ser humano, hermanos, es Dios. Vaya al Salmo, hay un Salmo, Salmo 4. Márquelo si quiere, Salmo 4. Este salmo es bien lindo, me encanta lo que dice. Dice, Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero usted va a ser la persona más infeliz del mundo, porque el único que puede darle alegría se llama Cristo. Amén. En esta Navidad, hermano, recuerde, ¿para qué preparas tu corazón? Los magos se prepararon para adorar al Rey, para adorar al Salvador, para adorar al sacerdote, para adorar a aquel que era nuestro intercesor. Ana y Simeón se prepararon para recibir el cumplimiento de la promesa del Señor y esperaron. Pero hermanos, Herodes se preparó para gobernar su propia vida. Y en esta Navidad, hermanos, y en el resto del año, no es solamente ahora, ¿para qué usted va a preparar su corazón? ¿Vas a seguir preparando tu corazón para el mundo y para Dios? No puedes. La Biblia dice que ningún hombre puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. Pero no puedes estar con los dos. Tú no puedes pretender que tu vida cristiana sea una vida exitosa, sea una vida bendecida, sea una vida fructuosa si estás en el mundo y quieres estar en la iglesia al mismo tiempo. Es imposible. Aleluya. Hermanos, Dios no quiere la mitad. Dios no quiere el 80. Dios no quiere el 90 tampoco, aunque sea mucho para ti. Él quiere el 100%. Pensamos que no, merezco, no. Dios merece todo. ¿Sabes por qué? Porque Él dio su vida por ti. ¿Usted qué le va a dar al Señor? ¿Para qué tú estás preparando tu corazón en esta Navidad? ¿Para regalos? Vamos aquí, quiero terminar con esta palabra, Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel 7 dice, versículo 3. Primera de Samuel 7:3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hermanos, Dios le dio esa promesa al pueblo, pero ellos debían preparar su corazón y quitar todo lo que no era de Dios. Y usted, hermano, va a preparar su corazón para servir a Dios. Podrás decir como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podrás tú determinar en tu corazón en esta noche, hermanos, ha pasado el 2015 ya, pero yo quiero que lo que queda de él, lo que queda del año y lo que queda de mis días, yo quiero que mi corazón quede preparado para servir al Señor hasta que Él me llame a su presencia. Hermano, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Tremenda palabra de parte del Señor. Dios ha sido bueno. Preparando el corazón. Ahí está tu corazón preparado. Analízalo. Absórbelo. Toma una decisión hoy. No es venir a la iglesia. No es cantar coritos. Es una vida entera. Que seamos entonces nosotros como Simeón, como Ana, como aquellos hombres sabios de Oriente, en toda nuestra vida. Alabe al Señor. Vamos a orar y nos despedimos con un cántico. Nos ponemos de pie.
Nos despedimos con un cántico. Los hermanos van a tener una canción. Préndame ahí. Vamos a orar. Luego nos saludamos los unos a los otros en el amor del Señor.